Hace 2600 años, un hombre caminaba por las calles de Jerusalén con lágrimas en los ojos y fuego en la boca. No era político ni revolucionario, pero sus palabras tenían el poder de sacudir a los reyes y estremecer el templo. Su nombre era Jeremías, y todo lo que él anunció con vehemencia, rechazado por muchos, ignorado por otros, se está cumpliendo justo delante de nuestros ojos. Guerras, decadencia moral, alianzas políticas frágiles, líderes religiosos comprometidos con la apariencia y no con la verdad. Nada de esto es nuevo. Jeremías ya lo había visto todo y lo advirtió, pero la pregunta que pocos se atreven a hacer es: ¿cuánto de esa antigua profecía ya se ha hecho realidad en nuestro tiempo? ¿Y qué es lo que aún está por venir? Si ya te diste cuenta de que lo que está escrito en las antiguas páginas de las Escrituras se está repitiendo con una precisión impresionante en los noticieros de hoy, entonces este canal es para ti. Aprovecha y suscríbete ahora para no perderte ninguno de los próximos contenidos y cuéntame en los comentarios. ¿Tú también sientes que estamos viviendo días profetizados hace milenios? Jeremías, hijo de Hilcías, fue llamado por Dios siendo aún muy joven, durante el reinado de Josías. Conforme se registra en Jeremías capítulo 1, del versículo 4 al 10. Diferente de otros profetas que vivieron tiempos de gloria, él profetizó durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Judá. Su misión no era confortar a un pueblo arrepentido, sino anunciar el juicio a una nación que resistía obstinadamente a la corrección divina. Jeremías no solo transmitía mensajes venidos del cielo, él cargaba el dolor de esas palabras en el pecho, llorando por los destinos de su pueblo. Por eso se le conocía como el profeta llorón, no por debilidad, sino por profunda empatía espiritual. Su trayectoria fue marcada por rechazo, persecución y soledad. Profetizaba contra reyes, sacerdotes y falsos profetas, exponiendo el pecado institucionalizado de su nación. Aún así, jamás abandonó su misión. Sus palabras aún nos alcanzan porque son más que relatos históricos, son advertencias eternas. Lo que él vio en Jerusalén se repite en las sociedades modernas. Un pueblo que prefiere ilusión a la verdad y líderes que alimentan esperanzas vacías para mantener el status quo. Su valentía de decir lo que nadie quería oír resuena como un eco divino en los corredores de la historia humana. Jeremías denunciaba no solo el pecado individual, sino el colapso moral colectivo. Él atestiguó el declive de una cultura que en otro tiempo conoció la gloria de Dios, pero que ahora se entregaba a la idolatría, a la injusticia social y al sincretismo religioso. Sus mensajes alcanzaban el núcleo de las estructuras políticas y espirituales de Judá, confrontando una sociedad que había perdido el temor del Señor. Esa osadía no es anticuada. Es urgentemente necesaria en los días actuales, porque cuando un pueblo se olvida de Dios, camina a ciegas hacia su propia ruina. Su fidelidad a la misión, incluso bajo intensa oposición, sirve como modelo de integridad y valentía espiritual. Jeremías no negociaba sus convicciones por conveniencia. Él nos enseña que la verdad, aunque impopular, es el único suelo seguro sobre el que se puede edificar algo duradero. El profeta no vivía para agradar a hombres, sino para obedecer al llamado divino. Y por eso, su mensaje trasciende el tiempo. Es un espejo para los días de hoy, reflejando las elecciones peligrosas de una civilización que rechaza la palabra de Dios. El legado de Jeremías no es solo un registro profético, es una invitación a la reflexión y al arrepentimiento. Cuando revisitamos sus palabras, somos desafiados a mirar nuestra propia generación. Estamos, como Judá, confiando en alianzas humanas, acumulando riquezas mientras negligimos los principios eternos. Estamos escuchando voces que solo nos agradan en lugar de la voz que nos confronta para sanarnos.
Jeremías no habla solo al pasado, clama al presente. Y tal vez más que nunca necesitamos escucharlo. No había frialdad en las palabras de Jeremías. Cada sentencia cargaba el peso de un corazón roto por ver a la nación que tanto amaba caminar hacia el abismo. El libro que lleva su nombre está repleto de lamentos, no por derrotas personales, sino por la ceguera espiritual del pueblo. En Jeremías capítulo 8, versículo 18 al 22, él revela su estado emocional con palabras como: «Estoy quebrantado por la herida de la hija de mi pueblo». Él no se limitaba a predicar, sufría con lo que decía. Su dolor no era performático, era real, intenso y solitario. Jeremías no fue solo rechazado, fue ridiculizado, encarcelado, amenazado de muerte, arrojado a una cisterna. Él enfrentaba todo tipo de resistencia, no porque fuera mentiroso, sino precisamente porque hablaba la verdad. Esa oposición constante evidencia cómo la verdad espiritual molesta cuando confronta estructuras corrompidas. Su soledad revela el costo del verdadero ministerio profético, un camino estrecho, a menudo recorrido entre lágrimas, donde la obediencia pesa más que la aceptación pública. Mientras falsos profetas anunciaban paz, Jeremías veía el cerco formándose. Mientras líderes decían que todo estaba bajo control, él lloraba, viendo que la destrucción era inevitable. Esa tensión entre la verdad divina y la ilusión humana es atemporal. Aún hoy, quien se levanta para denunciar el pecado colectivo es tratado como enemigo. El mensaje de Jeremías duele porque desmantela la fantasía de una religiosidad superficial y nos llama de vuelta a la esencia, arrepentimiento y transformación. El corazón del profeta estaba alineado con el corazón de Dios, que también se entristece al ver a su pueblo alejarse. Jeremías no gritaba por rabia, sino por amor. Su lamento era el reflejo del lamento divino. Cuando un pueblo endurece el corazón, no solo rechaza al mensajero, resiste al propio Dios. El llanto de Jeremías, por tanto, es una expresión visible de lo que sucede en el cielo cuando la humanidad ignora el llamado del arrepentimiento. Tal vez lo que más nos desafíe en la figura de Jeremías sea esta combinación rara de firmeza y compasión. Él era lo suficiente fuerte para confrontar reyes, pero lo suficientemente sensible para llorar por la nación. En tiempos donde la verdad muchas veces se dice con arrogancia o se silencia por conveniencia, Jeremías nos enseña a hablar con lágrimas en los ojos. El dolor que cargaba no lo impedía de obedecer. Al contrario, daba aún más profundidad a lo que decía. Su angustia no lo callaba. Hacía su voz aún más necesaria. El tiempo de Jeremías fue marcado por una degradación progresiva en todas las esferas de la sociedad. El pueblo se había alejado de la alianza con Dios. Los líderes religiosos vendían falsas promesas y los gobernantes estaban más preocupados en mantener poder político que en restaurar la justicia. En Jeremías capítulo 5, versículo 31, él declara: «Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes dominan por las manos de ellos, y mi pueblo así lo desea». El colapso no vino de repente, fue fruto de una decadencia lenta, enmascarada por apariencia de normalidad. La corrupción era tan naturalizada que pocos lograban verla como error. Las fiestas religiosas continuaban, los rituales seguían su curso, pero el corazón del pueblo estaba distante. La fe se había vuelto formalidad vacía, mientras la injusticia social crecía sin control. Los huérfanos y viudas eran negligenciados, los pobres explotados, los extranjeros oprimidos. Había una desconexión entre el culto y la vida real, entre la espiritualidad pública y la ética cotidiana. Esta ruptura es peligrosa, pues cuando la fe se disocia de la justicia, se convierte en cómplice de la opresión. El escenario político no era mejor. Había alianzas con naciones paganas, traiciones diplomáticas y decisiones basadas en el miedo, no en la confianza en Dios.
Reyes como Jehoiaquín ignoraban completamente las advertencias divinas, llegando a quemar los rollos de las profecías. Jeremías capítulo 36, versículo 23. El poder estaba en manos de hombres que despreciaban la verdad y se rodeaban de aduladores. El caos político era un reflejo directo de la quiebra espiritual de la nación. La decadencia moral se manifestaba en los hogares, en los tribunales, en las plazas. Mentira, adulterio, codicia y violencia se convirtieron en parte del cotidiano. Jeremías no denunciaba casos aislados. Él hablaba de un sistema corrupto de arriba a abajo. Y eso tiene implicaciones directas para nuestros días. Cuando una sociedad desprecia los principios divinos, se enferma en todos los niveles. El colapso no es solo espiritual, también afecta la ética, la economía, la cultura, las instituciones. El paralelo con el mundo contemporáneo es inevitable. Aún hoy, vemos naciones que mantienen una apariencia de religiosidad mientras promueven la injusticia. Gobiernos que ignoran los valores del reino de Dios a cambio de estabilidad política. Iglesias que se conforman con el sistema en lugar de confrontarlo. Jeremías nos ayuda a discernir cuando una nación está al borde del colapso. No solo por lo que se ve en las noticias, sino por lo que se ha perdido en el corazón del pueblo. Mientras el cerco babilónico se acercaba cada vez más a Jerusalén, una multitud de profetas se levantaba para anunciar una paz ilusoria. Sus palabras calmaban los ánimos del pueblo, pero no reflejaban la realidad espiritual ni la inminencia del juicio divino. Jeremías enfrentaba directamente esa distorsión de la verdad. En Jeremías capítulo 6, versículo 14, él denuncia: ellos curan superficialmente la herida de mi pueblo, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. La mayor tragedia no era la guerra inminente, sino la ceguera colectiva que impedía al pueblo reconocerla. Estos líderes religiosos no eran ignorantes, eran estratégicamente convenientes. Alimentaban el optimismo vacío de la población, protegiendo sus propios intereses. Anunciaban un Dios que jamás juzgaría, mientras ignoraban al Dios que es también justo y santo. Esta falsa teología creaba una burbuja de autoconfianza que anestesiaba la conciencia colectiva. El pueblo, envuelto en promesas cómodas, no sentía necesidad de arrepentimiento ni de cambio. Era como un paciente terminal que escucha del médico que está todo bien, cuando en verdad la enfermedad está en etapa final. Jeremías, por otro lado, rasgaba el velo de la ilusión. Sus palabras cortaban como espada, no por crueldad, sino por compasión verdadera. Él sabía que solo la verdad podía salvar a esa generación. Al denunciar a los falsos profetas, él también tocaba en la idolatría nacional. El deseo de controlar a Dios, de moldearlo a la imagen de los deseos humanos. El mensaje de Jeremías revelaba que la verdadera paz solo podría nacer del arrepentimiento genuino y no de declaraciones manipuladoras. En los tiempos modernos, esta realidad permanece asombrosamente actual. Aún hoy, líderes espirituales anuncian una paz que ignora el pecado, una gracia que prescinde de la cruz, un evangelio que evita la confrontación. La generación que escucha solo lo que agrada a los oídos corre el riesgo de repetir los errores de Judá. Cuando una sociedad se niega a encarar sus fallas a la luz de la verdad divina, camina confiada hacia la destrucción, sin saber que está en caída libre. La denuncia de Jeremías resuena como una alerta necesaria. No es misericordia encubrir la herida, es crueldad. La verdadera compasión implica decir la verdad, aunque incomode. Y en este tiempo en que tantos buscan consuelo más que arrepentimiento, el coraje profético de Jeremías nos confronta con una pregunta urgente. ¿Estamos escuchando la voz de Dios o solo repitiendo lo que nos tranquiliza? La idolatría en el tiempo de Jeremías era visible.
altares a dioses paganos, ritos profanos en el templo, adoración a imágenes. Pero su esencia era más profunda, una sustitución del Dios verdadero por cualquier cosa que ocupara su lugar en el corazón de las personas. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, el profeta declara: Mi pueblo ha cometido dos males. Me dejaron a mí, la fuente de aguas vivas, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. El problema no era solo el culto a ídolos físicos, sino la preferencia por fuentes quebradas en lugar de la fuente eterna. Hoy los ídolos han cambiado de forma, pero no han desaparecido. Están camuflados en estructuras culturales, políticas e incluso religiosas. El dinero se ha convertido en un nuevo becerro de oro, la búsqueda de poder e influencia, un altar disfrazado de progreso. Incluso la espiritualidad, cuando se centra en el hombre y no en Dios, se convierte en una idolatría refinada. Esta forma moderna de idolatría es aún más peligrosa porque se esconde detrás de discursos sofisticados y apariencias piadosas, volviéndose casi indetectable a los ojos naturales. Jeremías confrontaba a una generación que creía ser religiosa, pero que había abandonado la esencia de la relación con Dios. Los ritos continuaban, pero el corazón estaba distante. Esta es la trampa de la idolatría contemporánea: mantener los símbolos de fe, mientras que el espíritu de la fe ya no habita más. El culto se convierte en espectáculo, el altar se convierte en escenario, y la presencia de Dios es sustituida por estrategias humanas. Cuando esto sucede, estamos ante un pueblo que adora no al Creador, sino a la imagen que construyó de él. El diagnóstico del profeta es directo: cisternas rotas no sacian. Vivimos en una era sedienta, por sentido, por identidad, por dirección, y la mayoría busca esas aguas en fuentes contaminadas. Jeremías nos invita a reconocer nuestros propios ídolos, incluso aquellos que visten ropas religiosas. La verdadera adoración exige romper esos altares disfrazados y retornar a la fuente de aguas vivas que es el propio Dios. Esta es la única forma de restaurar una fe auténtica. La idolatría no es solo una herencia del pasado, sino una realidad actual que necesita ser desmascarada. El llamado de Jeremías sigue actual: mirar hacia dónde ponemos nuestra confianza, nuestros afectos y nuestra esperanza. Toda estructura que intenta ocupar el lugar del Altísimo está destinada a caer. La pregunta que permanece ante nosotros es: ¿de cuál fuente hemos bebido? Durante años, Jeremías advirtió al pueblo de Judá sobre el juicio que se acercaba. Sus palabras no eran metáforas distantes, sino previsiones detalladas de destrucción, hambre, cautiverio y devastación. En Jeremías capítulo 25 versículo 9, el profeta dice que Nabucodonosor sería usado como instrumento de Dios para castigar a Judá y a las naciones alrededor. Pero, a pesar de la claridad del mensaje, el pueblo prefirió cerrar los oídos. La advertencia fue rechazada como exageración y al profeta tratado como traidor. Lo que hacía la mensaje de Jeremías tan incómoda era su urgencia. No hablaba de un castigo futuro y vago, sino de un evento concreto e inminente. El pueblo, acostumbrado a la gracia continua de Dios, había perdido la sensibilidad ante el juicio. Confiaban en las tradiciones religiosas, en el templo en Jerusalén, en su identidad como pueblo elegido. Y todo esto les impidió ver que el favor divino no es automático, sino que depende de la fidelidad al pacto. El juicio de Dios no es arbitrario, sino respuesta a la persistente rebeldía. Este patrón se repite en los días actuales. La cultura moderna rechaza la idea de juicio divino, prefiriendo un Dios moldeado a la imagen de las preferencias humanas, amoroso, pero nunca justo, paciente, pero nunca celoso. Sin embargo, la justicia es parte inseparable del carácter divino.
Jeremías nos recuerda que hay un punto en que la misericordia da lugar al juicio. No porque Dios se canse de amar, sino porque el amor verdadero corrige, disciplina y purifica. La advertencia del profeta no era sin propósito. Ella buscaba provocar arrepentimiento antes de la catástrofe, pero cuando el corazón está endurecido, incluso las palabras más serias parecen eco vacío. La generación de Jeremías escuchó la alerta, pero se burló de ella. Y cuando el cerco finalmente llegó, fue demasiado tarde para reaccionar. El lamento del profeta no era solo por lo que vendría, sino por todo lo que podría haberse evitado si el pueblo hubiera escuchado. Estamos, tal vez, en una situación parecida. Hay signos claros de colapso espiritual, social y moral a nuestro alrededor, pero la mayoría sigue anestesiada por promesas agradables. El ejemplo de Jeremías nos invita a oír las advertencias antes de que se conviertan en lamentos. Porque el juicio de Dios no es solo castigo, es oportunidad de despertar. Y como en aquella época, la pregunta aún resuena: ¿quién realmente está dispuesto a escuchar? En medio del colapso inminente, Dios ordena a Jeremías que escriba todas las palabras de advertencia y promesa en un libro. Este gesto, registrado en Jeremías capítulo 30, versículo 2, revela el valor sagrado y permanente de las revelaciones divinas. No era un mensaje para una generación solamente, sino para todas. El contenido de ese libro confrontaba directamente el orgullo nacional, desmascaraba el pecado encubierto y revelaba un juicio inevitable, pero también escondía promesas de restauración. El problema era que pocos estaban dispuestos a abrirlo de hecho, pues sus páginas exigían quebrantamiento y verdad. El libro sellado se convirtió en símbolo de la resistencia humana a la revelación de Dios. Muchos prefieren mantener las escrituras cerradas, tanto literalmente como en su significado más profundo, por miedo a lo que puedan encontrar allí. Jeremías escribía para un pueblo que había perdido el hábito de escuchar con el corazón. El texto estaba allí, pero la comprensión espiritual se había apagado. Aún hoy vivimos en una generación rodeada de acceso a la Biblia, pero cada vez más distante de su autoridad. Hay un tipo de cristianismo que se contenta con versículos fuera de contexto, frases de efecto y una espiritualidad ligera, sin confrontaciones. Las verdades profundas, aquellas que confrontan el orgullo, exponen la hipocresía y llaman al arrepentimiento, son frecuentemente ignoradas. El libro de Jeremías, por su naturaleza intensa, es uno de esos textos que muchos evitan. Pero es exactamente en esos capítulos densos que el Espíritu de Dios revela curas para heridas profundas del alma y de la nación. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, Juan describe otro libro sellado, que nadie podía abrir excepto el Cordero. Esto revela que solo Cristo tiene autoridad para interpretar y aplicar plenamente la revelación divina. Y es por eso que volver al libro de Jeremías con los ojos del Espíritu es una experiencia transformadora. Él nos muestra que lo que está escrito allí es tan relevante como el día en que fue registrado. El texto es antiguo, pero el llamado es actual. Al ignorar el contenido del libro, el pueblo de Judá perdió la oportunidad de cambiar su destino. La invitación permanece abierta para nuestra generación: abrir las páginas con reverencia, permitir que la verdad nos lea, nos confronte y nos transforme. No es el libro el que está sellado, son los corazones. Y nos corresponde a nosotros romper ese sello interior. En una de las visiones más impactantes, Jeremías recibe la orden de tomar un cáliz de la ira de Dios y hacerlo pasar entre las naciones, comenzando por Jerusalén. Esta escena aparece en Jeremías capítulo 25, versículo 15. El cáliz, en este contexto, simboliza el juicio inevitable que vendría como consecuencia de la rebelión prolongada. No era un castigo arbitrario,
sino una respuesta a la justicia divina ante la corrupción moral, la idolatría y el rechazo persistente de la palabra de Dios. El simbolismo del cáliz reaparece a lo largo de las Escrituras, siempre asociado a sufrimiento, juicio o responsabilidad espiritual. En Getsemaní, Jesús también habla sobre un cáliz, aquel que él tomaría en lugar de la humanidad. La diferencia es que mientras las naciones bebían el cáliz de la ira como fruto de su propia impiedad, Cristo bebió por amor, asumiendo el juicio que nos pertenecía a todos nosotros. Pero esto no anula el principio. Hay consecuencias para una vida desconectada de Dios. El cáliz aún es pasado a las manos de las generaciones que se niegan a reconciliarse con el Señor. El acto de beber de este cáliz significa que no hay más escapatoria. En Judá, esto representaba la pérdida de la protección divina y la exposición total al poder enemigo. Es el momento en que la gracia fue ofrecida por tiempo suficiente, pero rechazada con terquedad. Y aunque muchos consideran esta imagen dura, revela algo profundo. Dios toma en serio la responsabilidad moral de las naciones. La historia no está entregada al azar, está gobernada por principios eternos. En la actualidad, la humanidad continúa llenando su cáliz con decisiones que ignoran la verdad divina. La banalización de lo sagrado, la injusticia institucionalizada, el desprecio por los valores eternos, son señales de una sociedad que se aproxima al límite. Jeremías no entregaba un mensaje de pavor gratuito, sino una advertencia para que el pueblo pudiera, aunque tardíamente, buscar refugio en el arrepentimiento. La pregunta que Jeremías plantea sigue siendo pertinente. ¿Hasta cuándo resistiremos a la corrección divina? El cáliz de la ira de Dios no es una metáfora obsoleta, es una realidad espiritual que habla de la gravedad del pecado colectivo. La buena noticia es que, mientras haya aliento, hay tiempo para buscar la misericordia. Pero ese tiempo no es infinito. La degradación espiritual de Judá alcanzó niveles tan profundos que el pueblo ya no sentía vergüenza de sus prácticas. Jeremías, en profunda dolor, declara en el capítulo 8, versículo 12, «Ellos no saben lo que es avergonzarse, ni siquiera saben sonrojarse». Esta declaración es aterradora porque revela que la conciencia moral había sido cauterizada. El pecado ya no era reconocido como tal. Se había convertido en norma, cultura, costumbre, y cuando el arrepentimiento es sustituido por la indiferencia, el juicio se vuelve inevitable. La pérdida de la vergüenza es uno de los síntomas más graves de la caída espiritual. Indica que el alma ya no responde al toque del espíritu, que la mente está endurecida y el corazón insensible. El pueblo de Judá celebraba prácticas que antes condenaba. La impureza se convirtió en fiesta, la transgresión se convirtió en estilo de vida, y la adoración a dioses extraños se confundía con las fiestas en el templo. Este nivelamiento moral corroía las estructuras de la fe verdadera, creando una sociedad sin frenos, sin dirección y sin temor. Jeremías, al observar todo esto, no se limitaba a condenar. Él se entristecía, porque cuando una generación pierde la vergüenza, también pierde la posibilidad de retorno espontáneo. El arrepentimiento exige reconocimiento de la culpa, y esto solo es posible cuando aún hay sensibilidad a la voz de Dios. Al ver al pueblo reír de la desgracia, despreciar lo sagrado y burlarse de los profetas, el corazón de Jeremías se partía, no por orgullo herido, sino por amor a la verdad que estaba siendo pisoteada. La verdad es que esta realidad está más presente de lo que pensamos. La cultura moderna no solo ha normalizado el pecado, lo ha celebrado. Valores que antes generaban vergüenza, hoy son exhibidos con orgullo. La vergüenza dio lugar a la ostentación, y la rebelión contra Dios se convirtió en bandera de libertad.
Pero la historia de Judá nos recuerda que no hay verdadera libertad donde no hay reverencia. Cuando Jeremías habla de un pueblo que ya no sabe sonrojarse, está describiendo una sociedad que rompió con el sentido de santidad. Y esta ruptura es mortal para cualquier nación. Nos queda reflexionar. ¿Aún somos capaces de avergonzarnos del error? ¿O ya hemos anestesiado tanto el alma que el pecado se ha convertido en paisaje común? Esta es una pregunta que no se calla y que define el futuro de un pueblo. Entre las verdades más desconcertantes que Jeremías transmite está el hecho de que el juicio de Dios no comienza entre los paganos o entre las naciones extranjeras, sino dentro de la propia casa del Señor. En Jeremías capítulo 7, versículo 4, él denuncia a aquellos que repetían con confianza: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Había una fe mal colocada en la estructura física del templo, mientras que el contenido espiritual había sido completamente corrompido. El pueblo creía estar seguro simplemente por estar en un lugar sagrado, ignorando que la presencia de Dios ya se había retirado de allí. Esta confianza ilusoria en el templo muestra que los rituales se habían convertido en escudos contra la verdad. El pueblo continuaba ofreciendo sacrificios, celebrando fiestas religiosas y ocupando posiciones de liderazgo espiritual. Pero todo esto sin arrepentimiento, sin reverencia y sin justicia. La estructura externa de la fe permanecía, pero el corazón de la nación ya no pertenecía al Señor. Jeremías denuncia este engaño con vehemencia, revelando que Dios no se impresiona por apariencias. Él examina corazones y exige sinceridad. Al decir que el juicio comienza por la casa de Dios, Jeremías está anticipando un principio que más tarde sería repetido por Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 17. Cuando el liderazgo espiritual se corrompe, todo el cuerpo sufre. El templo, que debería ser un faro de luz y verdad, se había convertido en un escondite de malhechores. En lugar de transformar al pueblo, el culto se había convertido en un anestésico espiritual, impidiendo la verdadera conversión. Hoy, esta advertencia permanece más actual que nunca. Muchas iglesias y líderes han caído en el mismo error de Judá. Confían en la apariencia, en las tradiciones y en los números, pero ignoran la integridad, la santidad y la obediencia. Cuando el púlpito silencia ante el pecado y se alinea con intereses personales o políticos, la podredumbre se esparce. Y cuando Dios decide purificar, comienza por el altar. Jeremías nos hace recordar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La casa de Dios debe ser lugar de temor, verdad y restauración. Si el juicio comenzó en el templo, fue porque Dios aún se importaba con ese pueblo. La purificación, aunque dolorosa, es señal de que Él desea habitar entre un pueblo santo. La pregunta que resuena es: ¿nuestras comunidades de fe están listas para esa purificación? A pesar de las duras advertencias, el corazón de Jeremías nunca se endureció. Él no era solo un anunciador del juicio, era también un intercesor, alguien que cargaba en el espíritu las penas de su nación. En Jeremías, capítulo 31, versículo 3, leemos: «Con amor eterno te amé, por eso, con benignidad te atraje». Aún frente a una generación obstinada, Dios seguía hablando a través del profeta palabras de esperanza. Esta mezcla de firmeza profética con ternura pastoral es una de las marcas más conmovedoras de la trayectoria de Jeremías. Jeremías veía el caos, pero también contemplaba más allá de él. Él hablaba sobre destrucción, pero también anunciaba restauración. Era como un médico que, aún frente a la gravedad de la enfermedad, todavía cree en la cura. Su ministerio no era alimentado por odio hacia la nación, sino por un amor que persistía aún en medio del rechazo.
Lo que sostenía a Jeremías no era el reconocimiento del pueblo, sino la certeza de que Dios todavía tenía planes, incluso después de la caída. Esto es especialmente evidente cuando él escribe la carta a los exiliados en Babilonia, registrada en Jeremías capítulo 29. Allí, en lugar de anunciar el fin, orienta al pueblo a construir casas, plantar viñas y buscar el bien de la ciudad donde estaban cautivos. En otras palabras, Jeremías enseña que incluso en el cautiverio es posible vivir con dignidad y fe. Él nos muestra que la esperanza de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de sus promesas. En tiempos de caos, esta perspectiva es vital. Muchas personas solo ven la decadencia a su alrededor, olvidando que Dios nunca se ausenta totalmente de la historia. Jeremías nos enseña a tener ojos que lloran por el presente, pero que también vislumbran la redención futura. La verdadera esperanza no niega la realidad, sino que insiste en atravesarla con fe. El profeta sabía que el mismo Dios que juzgaba también era el Dios que restauraba. Este equilibrio entre justicia y misericordia es raro, pero absolutamente necesario. Jeremías no vendía ilusiones. Él ofrecía esperanza real, basada en la alianza eterna con Dios. Su voz es un recordatorio de que, aun cuando todo parece derrumbarse, todavía hay un hilo invisible de redención. El caos no es el punto final y el desierto puede ser suelo fértil para un nuevo comienzo. En medio de tantas denuncias y juicios, Jeremías también fue el mensajero de una de las promesas más profundas de la Biblia, la de una nueva alianza. En el capítulo 31, versículos 31 al 34, el profeta anuncia que Dios escribiría su ley no más en tablas de piedra, sino en los corazones de los hombres. Era un cambio radical, que apuntaba a una transformación interior y permanente. A diferencia de la antigua alianza, rota innumerables veces por el pueblo, esta nueva alianza nacería de un corazón regenerado. La propuesta de Dios no era reformar el sistema religioso, era renovar el interior del ser humano. El problema de Judá no era solo externo, sino interno. Las prácticas corruptas y la idolatría eran frutos de un corazón distante del Creador. Por eso, la solución no podría venir por medio de rituales o imposiciones. Era necesario un nuevo corazón, moldeado por el Espíritu y guiado por una relación directa con Dios. Jeremías anticipa aquí la obra que Cristo realizaría siglos después. Esta promesa cobra vida en el Nuevo Testamento, cuando el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, cita a Jeremías para mostrar que en Cristo se cumplió la nueva alianza. El Espíritu Santo pasa a habitar dentro de los que creen, y la obediencia deja de ser obligación y pasa a ser fruto de amor y transformación. No se trata más de un pueblo guiado por reglas externas, sino de hijos e hijas movidos por una nueva naturaleza. El anuncio de esta nueva alianza en medio de la crisis revela algo impresionante sobre Dios. Aun cuando está juzgando, Él ya está preparando el camino de la reconciliación. Jeremías no solo denuncia, él apunta hacia el Mesías. La nueva alianza es el puente entre la desesperación y la esperanza, entre el fracaso humano y la fidelidad divina. Y esto nos enseña que Dios nunca desiste del proyecto de restaurar corazones. Hoy, esta promesa sigue viva. El mismo Dios, que anunció una nueva alianza a través de Jeremías, sigue ofreciendo nuevos comienzos a todos los que se rinden. En un mundo fragmentado por sistemas fallidos y promesas vacías, esta verdad es liberadora. No necesitamos más rituales. Necesitamos transformación interior. Y esto solo es posible cuando permitimos que el propio Dios escriba su ley dentro de nosotros. Una de las imágenes más poderosas utilizadas por Jeremías está en Jeremías capítulo 18, donde el profeta es enviado por Dios a la casa del alfarero.
Allí, él ve al artesano trabajando en un vaso que se estropea en sus manos, y entonces es rehecho conforme a lo que pareció bien a los ojos del alfarero. Dios entonces declara que, de la misma forma que el alfarero tiene autoridad sobre el barro, él también tiene poder sobre las naciones y sobre el destino de los pueblos. Es una metáfora simple, pero que lleva a una verdad profunda. Dios continúa moldeando, aunque el barro resista. Esta escena revela que el Creador no está pasivo ante las fallas humanas. Él está activo, intencional, con las manos en la masa de la historia. El barro, al corromperse, no es inmediatamente desechado. El alfarero intenta de nuevo. Esto habla de la paciencia y de la insistencia divina en redimir lo que fue deformado. Pero también muestra que hay un límite. El barro no puede rebelarse indefinidamente sin consecuencias. Si endurece, se vuelve imposible de ser moldeado. Jeremías, al transmitir esta visión, estaba advirtiendo a una nación que se había alejado del propósito original. Ellos fueron creados para reflejar la gloria de Dios, pero se habían deformado a causa de la idolatría y la injusticia. Sin embargo, el alfarero aún estaba allí, intentando rehacerlos. Esta verdad no ha cambiado. Hasta hoy, Dios trabaja silenciosamente entre bastidores, reformando vidas, restaurando propósitos y reconstruyendo lo que parecía perdido. Pero es necesario que el barro esté dispuesto. Hay una interacción misteriosa entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Dios es poderoso para rehacer todo, pero respeta la resistencia del corazón. Cuando un pueblo se niega a ser moldeado, se cierra a la acción de Dios y se convierte en solo una pieza rígida, quebradiza e inútil. Jeremías no estaba hablando solo de Israel, sino de cualquier nación, de cualquier individuo que se endurece contra la voluntad del Creador. El alfarero no ha desistido de la humanidad. Él continúa con las manos sucias de barro, esculpiendo corazones, levantando líderes, tocando generaciones. La pregunta que permanece es, ¿seremos barro moldeable o piedra insensible? Porque lo que Él desea hacer es infinitamente mayor de lo que imaginamos, pero depende de la disposición de ser rehechos en sus manos. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías no se calla. Él transforma su dolor en clamor, su lamento en oración. El libro de Lamentaciones es el reflejo más intenso del alma de un profeta que vio con sus propios ojos todo lo que había anunciado. Las palabras están cargadas de tristeza, pero también de profunda conciencia espiritual. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 23, leemos: «Quiero traer a la memoria lo que me puede dar esperanza. Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidos». Aún en el auge de la tragedia, la fe de Jeremías permanece viva. Lamentaciones no es solo una descripción del sufrimiento, es una teología del dolor. Jeremías enseña que llorar también es una forma de adoración. Él no esconde sus emociones, ni intenta suavizar la gravedad de la ruina. Él reconoce que la mano del Señor pesó sobre la ciudad, pero al mismo tiempo reconoce que esa misma mano es capaz de restaurar. El sufrimiento, para él, no es el fin del camino, sino parte del proceso. Es a través de las lágrimas que él encuentra consuelo y, paradójicamente, esperanza. Esta profundidad espiritual contrasta fuertemente con la fe superficial de los falsos profetas que lo rodeaban. Ellos negaban la realidad, prometían prosperidad y se callaban ante el pecado. Jeremías, al contrario, se sumerge en el sufrimiento del pueblo y lo transforma en súplica sincera. Él no se limita a decir «todo está bien». Él clama «Señor, mira nuestro dolor». Y es en este grito honesto que encontramos un modelo de espiritualidad auténtica. Vivimos en una era que evita el sufrimiento a toda costa. Queremos fórmulas rápidas, promesas de victoria, palabras de ánimo, pero pocas veces nos permitimos lamentar.
Jeremías nos recuerda que hay espacio legítimo para el dolor en el viaje espiritual, que hay momentos en que la oración más poderosa no es aquella repleta de palabras ensayadas, sino un gemido honesto ante el altar. Las lamentaciones de Jeremías no son solo un registro del pasado. Nos enseñan que incluso cuando todo parece haber colapsado, aún es posible volverse hacia Dios. Que las ruinas pueden ser suelo de esperanza y que la fidelidad divina nunca falla. En medio del silencio de los escombros hay una voz que aún clama, y viene del corazón de un profeta que no dejó de creer incluso cuando todo parecía perdido. Jeremías no solo anunció el juicio, él también vio más allá de él. En sus escritos hay promesas de un tiempo de restauración, cuando Dios traería de vuelta el exilio, reconstruiría Jerusalén y renovaría la relación con su pueblo. En Jeremías capítulo 33, versículo 11, está escrito: «Aún se oirá la voz de júbilo y de alegría, pues restauraré la suerte de la tierra como al principio». Esta promesa no era solo territorial, era espiritual, moral y relacional. Dios no solo traería al pueblo de vuelta al lugar, Él traería el corazón del pueblo de vuelta hacia sí. Esta restauración futura no era un simple retorno físico, era una renovación profunda de la identidad nacional. Después del caos vendría la cura, después del silencio, la celebración. El profeta estaba plantando semillas de esperanza en el suelo de la desesperación. Sus palabras no eran escapismo, estaban fundamentadas en la fidelidad de un Dios que no abandona su alianza. Aún después del castigo, el corazón del Padre permanecía orientado hacia la reconciliación. Jeremías muestra que Dios no se alegra con la destrucción, Él busca la reconstrucción. Pero la restauración no ocurre automáticamente, exige un retorno. La promesa está condicionada a la respuesta del pueblo. La restauración comienza cuando hay reconocimiento de la culpa, abandono de los ídolos y rendición genuina. La gracia no ignora el pecado, lo redime, transforma y nos reposiciona hacia el propósito original. Esta esperanza profética trasciende el tiempo, no se limita a un contexto histórico, sino que se proyecta hasta nuestros días. Aún hoy, Dios sigue llamando a pueblos, naciones e individuos al retorno. Aún hoy, Él promete cura para los que se vuelven con sinceridad. El mismo Dios que restauró Jerusalén está disponible para restaurar familias, ministerios, ciudades y corazones partidos. Pero el proceso comienza con quebrantamiento. Jeremías nos enseña que la verdadera esperanza no es un deseo vago, sino una convicción cimentada en la palabra de Dios. Aunque los ojos vean ruinas, el espíritu puede oír el sonido distante de la reconstrucción. La restauración está en el horizonte para aquellos que, como el profeta, continúan creyendo, incluso cuando todo parece haber sido destruido. Desde los días de Jeremías, Jerusalén ha sido más que una ciudad. Es símbolo profético, epicentro de guerras espirituales, escenario de promesas y juicios. El profeta en Jeremías capítulo 3, versículo 17, profetiza que vendrá el tiempo en que todas las naciones se reunirán en Jerusalén para adorar al Señor, y no seguirán más la dureza del corazón maligno. Esta visión trasciende el exilio babilónico y apunta a un plan mucho más amplio, la centralidad de Israel en el panorama escatológico mundial. Jeremías no veía Jerusalén solo como capital política o religiosa. Él la veía como el corazón espiritual de una nación llamada a ser luz entre los pueblos. Pero cuando esta ciudad se corrompe, su caída tiene efectos globales. Lo mismo se aplica a su restauración. Por eso, la destrucción que él anunció tenía significado no solo local, sino internacional. El destino de Jerusalén siempre ha estado ligado a los rumbos de la humanidad, y aún está. Actualmente, el papel de Israel sigue provocando tensiones, fascinación e interpretaciones proféticas.
El regreso del pueblo judío a su tierra, la resistencia de las naciones a su reconocimiento y la constante inestabilidad en la región no son solo datos geopolíticos, son señales espirituales. Jeremías anticipó que los ojos del mundo se volverían hacia este pequeño pedazo de tierra, no por su tamaño, sino por su significado eterno en el plan divino. La restauración de Jerusalén, como fue anunciada por Jeremías, no se limita a la reconstrucción de muros o edificios. Implica el retorno del pueblo al corazón de Dios. Esto nos recuerda que el verdadero avivamiento no es territorial, sino espiritual. No basta que los exiliados regresen a la tierra. Es necesario que regresen al Señor con todo el corazón. Este movimiento ya ha comenzado, y sus olas alcanzan a las naciones, convocando al mundo entero al reconocimiento de la soberanía divina. Jeremías siembra esta semilla de esperanza en medio del colapso, porque sabía que el plan de Dios no sería frustrado. Y hoy, al mirar hacia los acontecimientos que involucran a Israel, se nos recuerda que estamos más cerca del cumplimiento de estas profecías de lo que jamás hemos estado. La historia se está escribiendo bajo los ojos de aquel que prometió restaurar, y los que disciernen los tiempos saben: Jerusalén todavía tiene mucho que decir. Jeremías fue más que un profeta, fue un verdadero atalaya sobre los muros de su generación. Su misión no era agradar los oídos, sino sonar la alarma ante el peligro inminente. En Jeremías capítulo 6, versículo 17, el Señor dice: También puse atalayas sobre vosotros diciendo: Estad atentos al sonido de la trompeta. Pero dijeron: No escucharemos. El papel del atalaya era crucial. Él veía antes, hablaba antes, alertaba antes. Pero cuando el pueblo se niega a escuchar, el desastre es inevitable. Ser atalaya no es una tarea cómoda. Jeremías fue insultado, golpeado, arrojado a una cisterna y rechazado por casi todos. Aún así, no se rindió. Su fidelidad a la verdad era mayor que su deseo de aceptación. Esto nos enseña que quien es llamado a alertar no puede depender del aplauso. El llamado profético exige coraje para permanecer de pie, incluso cuando la multitud se aleja. Y más, exige sensibilidad espiritual para discernir los tiempos, algo que muchos hoy han perdido. El clamor de Jeremías era incesante porque él veía lo que los demás no querían ver. Él no solo diagnosticaba la situación, él sufría con ella. Esa compasión profunda lo convertía en un atalaya diferente, no un acusador distante, sino un intercesor herido. Y ese es el patrón que debe inspirar a los que hoy asumen posiciones de liderazgo espiritual. El mundo necesita atalayas que no solo hablen, sino que lloren, oren y se pongan en la brecha. Desafortunadamente, muchos que deberían estar vigilando duermen. El sonido de la trompeta es sofocado por intereses personales, conveniencias políticas o miedo a perder influencia. Jeremías nos muestra que la voz profética no puede ser domesticada. Ella molesta porque revela lo que ha sido escondido. Y el silencio de los atalayas, cuando está motivado por cobardía o conveniencia, es cómplice de la destrucción que se aproxima. Ser un atalaya hoy es más urgente que nunca. Significa ver más allá de lo inmediato, alertar con responsabilidad, interceder con lágrimas y, sobre todo, permanecer fiel a la voz de Dios, incluso cuando nadie más escucha. Jeremías fue ignorado por muchos, pero su voz atravesó generaciones. Porque la verdadera centinela no habla para agradar, habla para despertar. El ministerio de Jeremías no fue marcado por éxito a los ojos humanos. Él no vio avivamiento, no presenció arrepentimiento en masa, ni tuvo popularidad entre los líderes. Sin embargo, su fidelidad
resuena hasta hoy. Lo que Jeremías profetizó hace más de 2600 años se cumple ante nuestros ojos, y su voz aún resuena, desafiando, consolando y llamando al arrepentimiento. En Jeremías capítulo 1, versículo 19, Dios le advierte: «Pelearán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo soy contigo». Esta promesa lo sostuvo hasta el fin. Jeremías nos dejó más que palabras, dejó un modelo. Él nos enseñó cómo permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Mostró que el éxito en el reino de Dios no se mide por aplausos, sino por fidelidad. Fue rechazado, sí, pero fue fiel. Y porque permaneció firme, sus palabras fueron preservadas, honradas y continúan siendo relevantes. Su vida es testimonio de que el propósito de Dios no está condicionado a la respuesta humana, sino a la obediencia del siervo. Su legado es, en parte, espiritual, pero también profundamente humano. Jeremías lloró, dudó, se desahogó con Dios, cuestionó su propia misión, pero en todo esto nunca abandonó el llamado. Esto nos enseña que hasta los profetas más fuertes tienen momentos de debilidad y que Dios no los rechaza por eso. Por el contrario, Él camina con ellos en medio de la lucha. Jeremías es la prueba de que la vulnerabilidad no invalida el ministerio. Por el contrario, lo hace más real. Vivimos en tiempos en que el mensaje profético es urgente, pero los mensajeros son cada vez más escasos. Jeremías nos desafía a asumir nuevamente ese papel, el de voces que no se doblan ante la cultura, que no se venden al sistema y que permanecen fieles a la verdad incluso cuando ésta hiere. La relevancia de su vida está precisamente en eso. Él habló lo que Dios mandó, incluso cuando nadie quería escuchar. Hoy, el legado de Jeremías nos alcanza con una fuerza renovada. Él nos llama a vivir con coraje, a llorar por los que se pierden, a anunciar el juicio con amor y a proclamar la esperanza con convicción. Su voz no está atrapada en el pasado. Ella es puente entre la historia de Israel y los desafíos de la iglesia contemporánea. Y quien tiene oídos para oír aún puede escuchar el eco de sus palabras en los días de hoy. Si este mensaje trajo a tu memoria verdades que el mundo ha intentado apagar, inscríbete en el canal y comparte con alguien que también necesita despertar. Tu experiencia y tu voz hacen toda la diferencia. Deja en los comentarios lo que más llamó tu atención.